la ventana que dice que el evento continuará en vivo. ¿La cerramos? Bien. Sí, señor. Listo, perfecto, coronel. Ahora sí veo su presentación y veo su cámara. Adelante. Bien, nos ahorramos la presentación del expositor. Trataré de ser breve. Son las 9 de la mañana. Trataré de tomarme unos minutos menos de lo que habíamos planeado inicialmente, a ver si en algún momento logramos ponernos al día. Muy buenos días para todos. Les agradezco si por el chat nos reportan cómo nos están escuchando, si adicionalmente tenemos la oportunidad de ver la presentación. En caso contrario, pues se agradece nos lo comuniquen igualmente por el chat, de manera que se pueda corregir oportunamente. ¿Cómo vamos hasta ahí, Sandra? Bien, sí, señor, lo escuchamos perfectamente y ya hicimos la presentación de su perfil claramente, coronel. Gracias. Adelante. Entonces, el objetivo de esta pequeña charla es introducirnos sobre la gestión del riesgo de seguridad corporativo o empresarial y su aplicación en los hospitales como una contribución a este simposio. Y para ese mismo evento quisiera contar con la ayuda, no sé quién será que tengamos ayuda, para obviamente poder ingresar a este link que voy a dejar en el chat, con la intención de que gracias a su intervención, pues podamos en determinado momento lograr la participación de la mayoría de las personas y tener probablemente una retroalimentación disponible para cada uno al final de la charla y pues obviamente que sea un insumo para cada uno de los expositores para poder orientar su presentación. Quisiera saber si en el chat aparece el link. Pretende entonces resolver. Sí, señor, ahí está. Resolver en esa pequeña encuesta de 4 preguntas estas inquietudes desde su punto de vista y desde su desarrollo en la labor diaria, bien sea en el hospital o en el sector relacionado con salud. ¿Qué clases de riesgos? ¿Cómo se relaciona su labor en el día a día con la gestión de riesgos? ¿Qué ventajas aporta ESRM a la seguridad hospitalaria? ¿Y cuáles las siguientes barreras considera más común se pueden presentar para llevar a cabo esta implementación de ESRM? Nos vamos a guiar por este plan de vuelo, gestión de riesgos y la creación de valor inicialmente. ¿Qué es la gestión de riesgos corporativos? ¿Qué es la gestión de riesgos de seguridad corporativo? ¿Y qué tiene que ver con la estrategia? Igualmente, ¿qué tiene que ver esta ponencia que estoy haciendo el día de hoy con los riesgos en el hospital? Entrando ya en el tema como tal, podríamos decir que generalmente hay una confusión conceptual entre lo que es el riesgo en salud desde un enfoque organizacional. Ya nos lo decía inicialmente el director del hospital que abrió el evento. Hay una confusión en lo que se refiere a la protección y a la seguridad, al security y al safety. Y esa confusión conceptual nos lleva también a una confusión con lo que se refiere al riesgo individual o lo que tiene que ver con el enfoque epidemiológico. ¿Cómo minimizar la probabilidad de eventos de enfermedad, trauma o muerte? No lo digo yo, lo decía la Universidad del Rosario en el 2008. Sin embargo, a raíz de una tendencia mundial que nos llega a Latinoamérica a través de la labor del Banco Mundial, específicamente la Supersalud pionera
a nivel latinoamericano, establece mediante una circular en 2018 la supervisión basada en riesgos. Y nos dice en esa circular externa, que hace parte de una evolución de varios documentos, que sencillamente los sistemas integrados de gestión de riesgos deben permitir unas decisiones oportunas para la adecuada gestión de los riesgos. Igualmente, incorporar acciones correctivas a tiempo que estén dirigidas a mejorar los resultados en salud, financieros, la satisfacción de los usuarios y la estabilidad de los agentes del sector y la confianza de la población en el sistema. Y establece entonces una serie de riesgos, o sea que nos ayuda a que se desaparezca esa confusión. Y nos da un listado de 11 riesgos, riesgos en salud, actuarial, de crédito, liquidez, y a eso es a lo que me quiero referir el día de hoy. Y a eso se refiere la primera pregunta, sobre esos riesgos que nos da entonces esa circular externa. También nos dice que el sistema integrado de gestión de riesgos, como los subsistemas que lo componen, deberían tener unos componentes mínimos. Un ciclo general de gestión de riesgos, políticas, procesos, procedimientos, documentación, una estructura organizacional de la cual seguramente ustedes hacen parte, una estructura tecnológica y una divulgación de la información y obviamente capacitaciones como las que podemos asistir el día de hoy. Este es el momento entonces, ya que pudieron ingresar al enlace que puse en el chat, de que se tomen un minuto, nos tomemos un minuto para desarrollar estas dos primeras sencillas preguntas. Agradezco su tiempo y agradezco que se tomen el tiempo necesario para desarrollarlas. Igualmente, pues, tenemos la oportunidad de que sirva de retroalimentación para ustedes y para los organizadores del simposio, para saber en qué condiciones consideran ustedes los riesgos y en qué condiciones contribuyen ustedes a esa gestión que nos pide el cumplimiento de la supersalud y obviamente que nos pide la organización. Bien, tendríamos que decir que hay en ese amplio panorama de riesgos diferentes metodologías. Y en ese sentido hacemos referencia a el Protocolo de Londres sobre los eventos adversos en salud. Y hacemos referencia también a el sistema o el modelo de riesgos basado en COSO, conocido como ERM o gestión de riesgos empresariales, definitivamente relacionado con los riesgos financieros y basado en los consejos que nos da Basilea II y Basilea III. Y finalmente, pues llegaríamos a hablar del proceso de gestión de riesgos que establece una norma como la 31.000 y que de todas maneras en estos tres modelos que seguramente son los más conocidos por ustedes, pues tenemos la participación no solamente del cuerpo médico, sino de la parte administrativa de la organización. Pero esa gestión del riesgo y esa participación que hace todo el sector salud y el hospital de manera general, pues debería llevarnos a crear valor para todos los grupos de interés, no solo para la organización. Y en ese sentido podríamos decir que ese valor se ve reflejado obviamente en el crecimiento de los ingresos de la organización, porque al fin de cuentas, independientemente de que sea un sector de servicio público, pues también es una empresa, una organización que fue creada para crear unos ingresos. De manera similar, pues debe llevarnos a optimizar unos costos, a lograr una efectividad, además de una eficacia en los activos de la organización y obviamente a lograr cumplir las expectativas que tienen las partes interesadas. Entonces, esa gestión de valor que se espera, o ese aporte de valor que se espera a la gestión de riesgo, la vemos ubicada en tres niveles, donde el primer nivel es una gestión tradicional, un enfoque defensivo,
de la gestión de riesgos y tratamos los riesgos como un gasto, o tal vez en una gestión integrada, como es la pretensión de la supersalud para los organismos de salud en nuestro país, o tal vez mediante la aplicación de metodologías y técnicas logremos establecer una gestión estratégica con un enfoque ofensivo, donde se impulse el riesgo, porque no todos los riesgos son negativos, y en ese sentido pretendemos mejorar el logro de los objetivos estratégicos y la correcta supervisión de riesgos por parte de la Junta Directiva. Llegado a este punto y clarificado el concepto de por qué la gestión de riesgos debe aportar valor a las partes interesadas y a la organización, vemos que aparece más o menos en 2010, producto de la experiencia de más de 55 años de ASIS International, el concepto de gestión del riesgo de seguridad corporativo, que viene siendo la práctica de administrar un programa de seguridad mediante el uso de principios de riesgo. Coronel, disculpe, ¿me escucha? No lo estamos escuchando en este momento. Dígame ahora, por favor. Ya, ¿En qué momento dejaron de escucharme? Ya, sí, señor. Entonces hablábamos de que debe crearse valor. ¿Hasta ahí estábamos oyendo? Y ese valor se da para el accionista en 4 áreas: creciendo los ingresos, optimizando los costos y obviamente con la efectividad de los activos y la atención de las expectativas de las partes interesadas. Señor, ¿se está viendo la presentación? Sí, señor, la presentación está viendo. Gracias, muy amable. Y decía, estoy repitiendo, que se da especialmente en el nivel estratégico cuando logramos que se mejore el logro de los objetivos estratégicos de la organización y la supervisión de riesgos por parte de la Junta Directiva. Y decíamos que aparece en 2017 por parte de ASIS International esta filosofía de administración para los programas de seguridad, para cualquier tarea que realice la seguridad, que se conoce como gestión del riesgo de seguridad empresarial o de seguridad corporativa. Y tenemos aquí 2 libros que nos guían sobre esos temas específicos, del señor Brian Allen y de la señora Rachel Loyear, quienes son obviamente autoridades en esta filosofía, hacen parte de ASIS International y son los promotores de esta teoría. El modelo presenta una aproximación estratégica que permitiría resolver las siguientes preguntas: ¿cuál es el activo que necesitamos proteger? ¿Cuál es el riesgo asociado con ese activo? ¿Quién es el responsable de ese riesgo? ¿Y cómo debemos o podemos mitigar el riesgo y cómo responder a ese incidente que se presenta si el riesgo se convierte en una realidad? ¿Qué es el modelo y qué no es? Repito, es una filosofía estratégica, no es táctica ni operativa. Crea un enlace entre los objetivos de negocio y la administración de negocio. Permite una responsabilidad compartida, pero que al final la decisión final sea de la función de negocio. Seguridad gestiona en asociación con las funciones de negocio. Cubre todos los aspectos, voy a repetirlo, de safety y de security en la organización, y corresponde a un ciclo y es un proceso posible de llevar a cabo. Claro, está relacionada esa posibilidad con la madurez que tenga la organización en la gestión de riesgos y en la gestión de seguridad. Entonces son 5 aspectos que nos permiten determinar qué es ESRM.
Sin embargo, no es convergencia de seguridad y no es gestión del riesgo empresarial. No es convergencia, porque a pesar de que los primeros esfuerzos de la convergencia, cuando la seguridad física y la seguridad de las tecnologías de la información se determinaron como convergentes, esto es una evolución, va mucho más allá. Y no es gestión del riesgo empresarial, es un componente de ERM. Es un componente que está relacionado con el control interno, con la autogestión. Y desde ese punto de vista, obviamente, tendríamos que decir que el modelo como tal tiene 4 fases que inicia en identificar y priorizar los activos. Y en ese sentido comprende los activos que son tangibles y los intangibles. Y entonces ahí damos paso a que se incluyan los activos como la información, la marca, la imagen reputacional, que son intangibles. Además de los de infraestructura y además de la tecnología, que son los activos que podríamos considerar intangibles. Y esos activos se ven entonces amenazados por unos riesgos en su seguridad que causan con hacer daño. Y en ese sentido, el segundo paso y el tercero y el cuarto consiste en la identificación, la mitigación de esos riesgos que están relacionados con seguridad para finalmente establecer una mejora continua, que es la cuarta fase. Como decía, es un ciclo. Y vemos entonces de manera importante que hay un análisis, una evaluación de los activos y de los riesgos. Y vemos también que hay una mitigación de los riesgos y hay un constante monitoreo que de cierta manera nos permiten decir que incluyen todos los componentes de los 3 modelos, del modelo de Reason o modelo de protocolo de Londres, e incluye todos los componentes que contempla el modelo ERM basado en COSO, e incluye lo que solicita la norma ISO 31000 versión 2018. Adicionalmente, parte para hacer ese proceso del contexto. Y en ese sentido, pues tiene en cuenta la misión y la visión principalmente, o sea, la razón de ser de la organización y sus metas y objetivos. Pero también tiene en cuenta los valores centrales de la organización. Y busca que los factores físicos y lógicos y los no físicos, o sea, el ambiente en que opera la organización, sean tenidos en cuenta para lograr ese proceso de 4 fases, que es identificar los activos, identificar los riesgos, priorizarlos, mitigarlos y obviamente llegar a la mejora continua. Y finalmente, las partes interesadas o los stakeholders también tienen en cuenta las necesidades o las prioridades que tienen las partes interesadas para desarrollar este proceso. Desde ese punto de vista, entonces tenemos que se basa en unos fundamentos que no se denominan principios precisamente para no confundirse con los principios que tienen los 3 modelos que mencioné anteriormente. Se trata entonces de que se fundamenta en una gestión holística del riesgo, una gestión integral que incluye obviamente los riesgos que ya nos propuso entonces la Supersalud para la supervisión basada en riesgos. Se hace una asociación con las partes interesadas, son nuestros partners. Y en ese sentido me dirijo especialmente a los que gestionan la seguridad en las organizaciones de salud, porque ya no deben ser autoridad, sino deben ser asesores, consultores, expertos que orientan a los dueños de los activos y a los dueños de los riesgos para que se cumpla ese cambio cultural
que permite que todos los niveles de la organización entiendan lo que es esta filosofía de ESRM. Finalmente, el tercer pilar tiene que ver con esas partes interesadas y la manera transparente como se presenta la naturaleza de los riesgos que se han identificado y el proceso que utilizamos para priorizarlos y mitigarlos. El cuarto fundamento es muy importante porque se trata de un órgano o comité de gobierno para dirigir la tolerancia al riesgo y cómo vamos a tomar decisiones de alto nivel, estratégicas, para gestionar ese riesgo en la organización. Y de qué manera incluimos a esas partes interesadas, de manera que ya no se trata del gobierno o la alta dirección, sino hablamos de la gobernanza de la organización y por lo tanto cómo involucrar a esas partes interesadas en las decisiones referentes al riesgo. Entonces hemos visto hasta este momento los componentes, las 4 fases del proceso: identificación de los activos, identificación de los riesgos, priorización, cómo mitigar el riesgo y cómo hacer una mejora continua. Hemos visto que tiene en cuenta 4 aspectos importantes del contexto y finalmente los 4 fundamentos principales que son la gestión integral del riesgo, la sociedad con los stakeholders o partes interesadas, la transparencia y rendición de cuentas y finalmente la gobernanza. Entonces, esta lista que ya conocimos de los riesgos que son tratados de manera universal por la supervisión basada en riesgos y que pueden ser presentados de manera particular por cada una de las instituciones, como vemos a la derecha en el gráfico, pues obviamente nos llevan a entender que la gestión de ese riesgo es una responsabilidad del gobierno corporativo. Sin importar si tenemos sistemas de gestión que nos permitan entonces, como se presenta en la figura izquierda, integrar ese sistema de gestión de riesgos a los diferentes sistemas de gestión o al sistema integrado de gestión de la organización. O si de otro modo tenemos simplemente un modelo, como el que se presenta al lado derecho de la diapositiva, y en ese sentido entonces tenemos que ese modelo nos permite integrar esta filosofía ESRM en nuestra organización. Entonces, decíamos que ESRM no es convergencia de la seguridad, pero sin embargo, podríamos decir que se emplea con la convergencia relacionada con la seguridad física y electrónica o de las tecnologías de la información. A la par que el encargado de seguridad también tiene que liderar los procesos de seguridad de la información, los procesos de la continuidad operativa, continuidad del negocio y finalmente el proceso de la gestión del riesgo. Entonces, desde un punto de convergencia, el responsable de la seguridad en la organización debería abordar estos 4 elementos de la convergencia, pero no son los únicos, como ya observamos en la diapositiva anterior. Que trae unas ventajas, claro que trae unas ventajas, y trae unas ventajas para la organización. Y desde ese punto de vista, las ventajas son relacionadas con que permite que el responsable de la seguridad eleve los riesgos a la alta dirección, los gestione de una manera priorizada y existe una mayor comunicación y compromiso con la organización y dentro de la cultura de la organización. Para las partes interesadas, especialmente los externos, los organismos de control, permite que se entiendan las prioridades y se comuniquen y que haya una inclusión en el sentido de propiedad de cómo se gestiona el riesgo y del riesgo como tal. Pero vuelvo a referirme especialmente a los profesionales de seguridad para decir que esta es una filosofía que deben hacer
del responsable de la seguridad en el hospital, del responsable de la seguridad en la entidad promotora de salud, en la organización. Porque esta filosofía le permite definir un rol como asesor, permite una mejor comprensión de la organización como tal y de la estrategia, permite alinear los esfuerzos de seguridad con la necesidad de toda la organización y en particular de cada propietario de activo. Y finalmente permite resolver los problemas de seguridad mediante un enfoque innovador que se relaciona con el modelo de madurez de la gestión de la seguridad en la organización. Entonces trae ventajas. Y este es el momento en que les pido que se tomen un minuto para resolver las preguntas 3 y 4. ¿Qué ventajas considera usted desde su punto personal? Desde su punto personal, aporta ESRM a la organización, a la seguridad hospitalaria en general. ¿Y cuál de las siguientes barreras considera más común para llevar a cabo esta filosofía ESRM, que es transversal a toda la seguridad y a toda la organización? Como decía, ustedes van a poder tener acceso a las respuestas y desde ese punto de vista, pues obviamente es una retroalimentación importante para ustedes, pero también para los organizadores del simposio. Bien, un minuto para eso, si son tan amables. Mientras estoy ubicando aquí el formulario de respuestas para poderlo compartir si el tiempo me lo permite. Esta filosofía de ESRM aplicada al sector hospitalario, al sector salud, tiene mucho que ver con nuestra realidad colombiana, pero también tiene que ver con la realidad a nivel latinoamericano, porque la supervisión basada en riesgo que implementa la Supersalud se ve reflejada también en las diferentes entidades de salud desarrollada, que desarrollan este tipo de supervisión a nivel latinoamericano y que tienen entonces una superintendencia de salud con una dependencia generalmente del Ministerio de Salud y por lo tanto es aplicable para las personas que el día de hoy en este simposio nos acompañan y que pues obviamente podrán ver una similitud en esta organización del organismo de inspección, vigilancia y control colombiano referente a su propio país. Puede ser el caso de Perú, puede ser el caso de Chile, puede ser el caso de Argentina, etcétera. Entonces, sirve no solamente para las necesidades del contexto colombiano, sino en general para el nivel latinoamericano. Bien, estoy vigilando aquí mi cronómetro para no pasarme demasiado y diría que esta reglamentación que presento, que corresponde obviamente al tema colombiano, pues tiene mucho énfasis en la gestión de riesgos. Tanto la circular externa 04 del 2018 como los decretos 682 y finalmente la resolución 2515 en lo referente a las condiciones de habilitación y permanencia, todas relacionadas con la operación del aseguramiento de la salud, donde se exige o se pide que cada institución prestadora de salud pues tenga un sistema de gestión de riesgos como una de las condiciones. Quiere decir que esto está relacionado también con el cumplimiento legal. Desde ese punto de vista, entonces podríamos decir que el componente de gobernanza, el fundamento de gobernanza del modelo permite llevar a cabo el gobierno corporativo que nos exige obviamente la debida diligencia y la supervisión basada en riesgos. De igual manera, en lo referente a los riesgos sobre la identificación, monitoreo y mitigación, el componente ESRM, el proceso como tal, nos permite demostrar
que se está aplicando una metodología acertada y por lo tanto nos va a llevar a que en las alarmas y dependencias de la Supersalud, específicamente en el nivel 1, 2 y 3, relacionados con el autocontrol que hace el gobierno corporativo, y en el mismo momento en que en el nivel de supervisión 2 y 3, con la delegada de riesgos de la Supersalud, el modelo ESRM, la filosofía ESRM, sea un facilitador para que se lleve a buen término esa actividad normal, la advertencia temprana y obviamente en el caso del nivel 3 una preocupación significativa, pueda demostrar la organización, la entidad prestadora de salud o la IPS que está haciendo los esfuerzos necesarios para salir adelante. Bien, es las 9:31, son las 9:31.